Buenas tardes, segundo. Les voy a explicar la segunda actividad de este cuatrimestre. Vamos a ver un poquito de lengua, porque lengua tiene una importancia bastante mayor en segundo, porque el contenido principal es el análisis sintáctico y lo tenemos que ver. Tendríamos que ver mucho más del análisis sintáctico, pero en este contexto solamente vamos a ver lo que les di, sujeto y predicado, y objeto indirecto. Después vamos a ver un poco más, pero un poquito más adelante, para completar un poco más el contenido. Pero primero vamos a retomar lo anterior un poco. ¿Qué es una oración? ¿Sí? Porque vamos a analizar una oración. ¿Qué es una oración? Una oración es una unidad de sentido que expresa una coherencia completa, es decir, es una unidad sintáctica con sentido. Por ejemplo, el juez dictó su sentencia. Bueno, por supuesto puede ser, puedo yo decir, enunciar una oración oralmente, que la voy a decir igual, así, el juez dictó su sentencia, o escrita. En este caso va a ser escrita porque la van a tener que analizar. Van a tener que detectarlas, por lo menos. ¿Qué quiere decir? Que es una oración con una unidad de sentido, que expresa una coherencia completa. Es un conjunto de palabras que están linealmente establecidas, que cada una tiene un sentido y una unidad de sentido, además, individual, y una unidad total. ¿Qué quiere decir esto? Cada palabra cumple una función. Y tiene que ser coherente, en orden coherente, porque si yo altero el orden, yo no voy a entender, va a estar gramaticalmente mal formada. Si yo pongo los platos, el chef, él prepara, chef, y no se va a entender. En cambio, coordenadamente y en forma lineal y coherentemente, sí. Así. Es el hecho de las oraciones. En sí no es tan difícil de entender. Los niños, por ejemplo, a veces ordenan mal, cuando están aprendiendo a hablar, ordenan mal las palabras, porque gramaticalmente todavía no tienen una habilidad para eso. Pues nosotros lo hacemos mecánicamente. Pero tiene todo un aprendizaje. El lenguaje no es nada fácil. O nosotros nos acordamos, pero no es nada fácil. Hablar bien, digamos, hablar correctamente. Pero vamos a analizar en este sentido del predicado. Nosotros también hemos analizado sujeto y predicado, o sea, que una oración no se identifica con corchetes en este caso. ¿Qué vamos a ver primero? El verbo, que el verbo es una clase de palabras que expresa sentimientos, que expresa acciones que hace un sujeto. Cuando digo sentimientos, digo querer, amar, ¿no? Llorar, ese tipo de cosas. Cuando digo de acción, cocinar, trabajar, preparar, estudiar, es de acción, ¿sí? Nosotros hacemos algo. Lo primero que se detecta es el verbo, porque el verbo nos va a decir quién es el que realiza la acción y qué acción realiza, ¿sí? Un sujeto que realiza la acción y qué acción realiza, qué es lo que realiza esa acción, cuál es la reacción. Una cosa, acá. El objeto directo es el objeto en el cual recae el verbo. Para el verbo preparar necesito preparar algo. Para yo leer necesito leer algo. Para yo amar necesito amar a alguien. En este caso va a ser objeto directo e indirecto según las cuestiones. Después vamos a ver. Comprar, para el verbo comprar necesito comprar algo, me lo exige el verbo. Tejer, tengo que haber tejido algo. Lavar, tengo que haber lavado algo. Alguna cosa. ¿Sí? Por eso es el objeto que recae en el verbo. ¿Sí? Eso es el objeto directo. En la primera, visualizamos el verbo, prepara. ¿Quién prepara? El chef. Se le pregunta, para saber cuál es el sujeto, se le pregunta al verbo ¿quién? ¿Quién hace esto? El chef. Bueno, va a ser un sujeto
expreso porque está expreso, núcleo porque la palabra más importante es un modificador. Bueno, lo demás predicado, porque el verbo lo que hace que es el núcleo del predicado. Núcleo del predicado. ¿Y qué va a ser el objeto directo? El objeto donde recae el verbo. Si nos recordamos que dijimos que para preparar, necesito preparar algo, va a ser el objeto directo. Porque el objeto directo siempre se le pregunta al verbo ¿qué? ¿Qué es lo que prepara? Los platos. ¿Qué es lo que compró? Zapatos. ¿Qué es lo que tejió? Un pullover. ¿Qué es lo que miró? Televisión. ¿Sí? O sea, se le pregunta al verbo ¿qué? Para el sujeto, ¿quién? Para el objeto, ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Sí? Se lo puede reemplazar para que ustedes identifiquen el objeto directo. ¿Estaré bien? ¿Yo lo habré identificado bien? El objeto directo. Le preguntan al verbo primero qué, y si no, y después lo reemplaza por los, la o las. ¿Sí? Los prepara. ¿Sí? Y va a estar bien. El che los prepara. Los platos. ¿Sí? Es los porque está en plural. Si fuera un plato, lo prepara. Lo prepara. Ya me doy cuenta que lo puedo reemplazar por estas 4 determinantes. Con esos 4 determinantes yo puedo reemplazarlo. Y yo al reemplazarlo me doy cuenta que es el objeto directo. ¿Sí? Entonces, repasemos. Para identificar el sujeto, al sujeto se le pregunta al verbo quién. Para identificar el objeto, que se le pregunta qué. ¿Sí? Y ya ahí tenemos sujeto y predicado. Acá, el objeto indirecto es el objeto que indirectamente recae en el verbo. ¿Qué quiere decir esto? Al objeto indirecto siempre se le pregunta al verbo ¿para quién? ¿Para quién yo compro algo? ¿Para quién yo tejo algo? ¿Para quién yo pinto la pared de mi casa? ¿Para quién? ¿Para quién es para quién? ¿Sí? ¿O a quién? Fíjense en que es distinto. Lo van a identificar fácil porque a veces, con esta preposición, a veces o a, para, pueden identificarlo por esa preposición, que en el objeto rara vez ocurra. Entonces, para el objeto directo, se le pregunta para quién. Se lo puede reemplazar por les, se, como en este caso. Le compró. Porque si yo le pregunto lo compró, me va a decir zapatos. Pero si yo le compró, Mariel, le compró, pararía zapatos. Le compró, ¿sí? O si no, se los compró en este caso. Se los compró. Se los compró, ¿sí? Les puede resultar un poco raro esto, pero no es fácil, no es difícil. Si ustedes identifican que el objeto rara vez tiene una preposición, cuando ven una preposición, un para, un a, es un objeto indirecto, porque está para indirectamente, ¿sí? Ya no va a ser zapatos específicos, sino ser para alguien. ¿Para quién? ¿Sí? Lo podemos analizar. El verbo principal, compró. ¿Qué dijimos con compró? Que tenemos que preguntar, ¿quién compró? Y bueno, en este caso será Mariel. ¿Sí? Acá hay un único núcleo. Un núcleo del sujeto. Núcleo del sujeto. Sí, hay una sola palabra, es la palabra principal, que es Mariel. Para más datos es un sustantivo propio, así que viene al pelo con esto. Compró,
zapatos para Lía. Predicado, verbal, simple. Predicado, verbal, simple. ¿Por qué simple? Si tuviera dos verbos sería compuesto, porque hay dos verbos. ¿Sí? Y fuera compró y regaló, ya comprar y regalar son dos verbos y sería compuesto. Pero en este caso hay uno solo. ¿Qué compró? ¿Qué compró? Le preguntamos, ¿qué? Y zapatos. Objeto directo. En este caso uno solo. Un núcleo solo, ¿sí? Tengo medio gastado el... ¿Qué dijimos del objeto indirecto? ¿Y para quién? Y para Lía. Objeto indirecto. Esto va a ser un modificador, esto va a ser un núcleo, el núcleo del objeto. No, sí, un núcleo nada más. No lo voy a, porque acá los voy a confundir y no tengo ganas en este momento porque para ustedes va a ser engorroso. Con núcleo y núcleo ya está. ¿Comprenden? ¿Qué? ¿Para quién? Es una tarea re fácil. Y esto es el que se acuerda, lo ven en primaria. Pero estamos pero muy concentrados en que ustedes esto lo tengan bien aprendido. No pueden salir de secundaria sin saber esto. Se ven muchísimas más cosas. Pero por este contexto todavía no lo podemos ver. Porque en esto secundaria no se queda. Esto es el inicio nada más. Las oraciones tienen muchos análisis, ¿sí? Tienen subordinadas, tienen oraciones compuestas, oraciones coordinadas, tienen un montón de cosas, circunstanciales y demás. Pero en este contexto nos vamos a tener. Van a tener una actividad donde van a tener que detectar, ya la van a ver, lean bien los enunciados, bien las consignas para entenderlo. Van a tener que entender, identificar oraciones que tengan objeto directo e indirecto, o ambas dos. En algunos va a tener, es un relato muy pequeño, una cosa muy chica, solamente para que ustedes practiquen con esto, y espero que la explicación les sirva. Miren el video un par de veces, les diré, porque lo que no se acuerdan de una cosa no es, y tomen nota de algunas cosas que les digo, ¿sí? Bueno, identificar el verbo, preguntarle al verbo quién para el sujeto, qué para el objeto directo, acá que tiene objeto indirecto, qué al verbo qué hace, qué compró, en este caso, y para qué lo compró el objeto indirecto. Les di oraciones básicas, ¿sí? No tiene ningún tipo de otro complemento, no tiene circunstanciales, no tiene ni adverbios, ni nada, ¿sí? Esto para que ustedes practiquen, lo vean y lo entiendan y puedan hacer el trabajo más o menos coherentemente, como la oración, coherencia, ¿sí? Bueno, traten de mandar los trabajos. Ya no les tengo que reiterar nada porque es la única manera de aprobar. Los trabajos no son difíciles, así que si con un poquito de atención y un poquito de que le pongan un día a esta materia, nada más lo pueden hacer, un rato, ¿sí? Así que bueno, les mando un besito, espero que les sirva el video y cualquier cosa que no lleguen a entender, me lo hacen saber y yo les doy una explicación extra, ¿sí? Les mando un beso y hasta el próximo video.